nos has dado, Señor. Gracias por tu iglesia que está en este lugar reunida hoy, Señor. Gracias por todo lo que nos enseñas, Señor, y todo lo que aún esperamos por aprender, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que con espíritu de humildad, que con espíritu de unanimidad, Señor, podamos escuchar el mensaje que tienes para nosotros. Te pido en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo el que hable en esta noche a cada persona, conforme a como tú ya lo has establecido a través de este tu siervo, que no es más que un siervo y que no aspira nada más que humillarse para que sea Cristo el que hable y sea exaltado en esta noche. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús por cada alma aquí representada, Señor, por cada persona que está aquí sentada. Te pedimos que tú atiendas su necesidad espiritual, que exhortes lo que haya que exhortar en sus vidas y que animes lo que haya que ser animado, Señor. Por favor, levanta a tu iglesia, Señor, para tu gloria y para tu reino, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Vamos a Nehemías, capítulo 3. Vamos a leer algo que la mayoría de la gente salta por considerarlo solo un texto informativo. Pero vamos a aprender que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. Dice el capítulo 3 de Nehemías: Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Anaenel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Beremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Bana. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiadá, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita, y Jadón, Merononita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Hanai, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Harumaf, y junto a él restauró Atús, hijo de Hasabnías. Malquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Panat Moab, restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Jalones, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La puerta del valle la restauró Hanún con sus moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet Hakerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum, hijo de Coljose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él restauró Nehemías, hijo de Hasbuk, gobernador de la mitad de la región de Betsur, hasta delante de los sepulcros de David y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas Reum, hijo de Bani, y junto a él restauró a Sabías, gobernador de la mitad de la región de Keila por su región. Después de él restauraron sus hermanos Babai, hijo de Benadab, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Eser, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Jasú frente a su casa. Y después de estos restauró Azarías, hijo de Maasías, hijo de Anías, cerca de su casa.
Después de él restauró Binui, hijo de Nadab, otro tramo desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, enfrente de la esquina, y la torre alta de la que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él Pedaías, hijo de Faros. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas otro tramo enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él Ananías, hijo de Selemías, y Anum, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Es todo el capítulo 3. Nos menciona muchos nombres, nos menciona muchos lugares, nos menciona mucho que hacer. En las heladas montañas de la cordillera de los Andes, un rayo de sol alumbra el glaciar y forma una gota que desciende montaña abajo. Metros, kilómetros abajo en esta montaña se forma un arroyo. Y este arroyo va ganando fuerza, intensidad, y se va haciendo cada vez más fuerte y desciende con más fuerza metros, kilómetros más abajo de la montaña, hasta formar el río Amazonas, el río más poderoso del mundo. Vierte en el Atlántico 200.000 millones de litros de agua por segundo. Todo empezó con una gota, con una minúscula gota imperceptible. Por sí misma no es casi que nada. Y me gusta mucho esta ilustración porque enseña algo de mucho valor en la obra de Dios. Y es el hecho de que todos cumplimos una función y que la obra no puede ser llevada a cabo por una sola persona. La suma de todos aquellos que se unen a ella es lo que convierte una obra en algo poderoso. Al igual que la pequeña gota, su aventura montaña abajo, el poder que hay en una iglesia donde todos suman sus dones, capacidades y disposiciones para servir, la obra de Dios se convierte en algo poderoso y de impacto. Esto lo podemos ver en el capítulo 3 de Nehemías. Nehemías sabe que ha sido llamado por Dios, tiene una pasión por la obra, está totalmente comprometida con hacerlo, pero es evidente que Nehemías solo sería una gota tratando de formar un río. Nehemías más que nadie sabe que a pesar del llamado y que a pesar de la pasión y a pesar del deseo de hacer, no es algo que pueda ser hecho por una sola persona. Por tal razón hoy podemos ver y estudiar en el capítulo 3 de Nehemías. Como les decía antes, un capítulo que la mayoría de personas trata de saltar o lee por encima porque lo considera meramente informativo, pero aquí se nos presenta muchísima información. Póngase a pensar entre todas las personas que nos relata el capítulo 3 de Nehemías, quizás a lo mucho podríamos sumar 100 personas, quizás menos, 60 personas. 60 personas edificaron el muro. Probablemente eran más, probablemente eran miles, pero por alguna razón la Biblia resalta el nombre de estas personas. Por alguna razón la Biblia resalta y enmarca no solo lo que ellas hicieron, sino quiénes lo hicieron y también en qué parte de la obra ellos trabajaron. Y aunque quizás hubiera muchas personas atrás, la Biblia está interesada en remarcar algunos aspectos importantes. Esta es la razón por la que las genealogías también es importante estudiarlas. Por ejemplo, yo soy hijo de Manuel Navarro, pero Manuel Navarro no es el único hijo de su padre, y probablemente mi abuelo no es el único hijo de su madre, y así podríamos ir rastreando todo un árbol genealógico. Pero la Biblia no está interesada en mencionar todas las personas que pertenecen a una genealogía o todas las personas que trabajan en una obra, sino personas específicas que el Espíritu Santo por alguna razón ha decidido inmortalizar sus nombres en la palabra de Dios. Y aunque no vamos a hacer un estudio genealógico de las personas que trabajaron en el muro, sí vamos a poder capturar muchos aspectos de lo que la Biblia nos está diciendo, de las personas que trabajaron en el muro.
Lo que nos está enseñando el capítulo 3 de Nehemías, es el lema de Home Church para el 2014, es que todos tienen un lugar en el muro. Pero esto es importante y voy a resaltarlo: todos los que así lo quieren tienen un lugar en el muro. Porque vamos a estudiar que hubo unos que no querían. Versículo 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes. Cuando usted lee completamente el capítulo 3, usted puede ver que uno a uno los israelitas se fueron levantando para trabajar en la obra. Cada uno iba sintiendo que era su responsabilidad y su llamado trabajar en la obra. Se iba levantando en la medida en que la situación se iba volviendo algo de carácter importante para la congregación. La congregación se fue levantando y se fue uniendo. Cada uno sabía con qué iba a colaborar y sabía en qué tramo iba a restaurar. Cada quien sabía dónde empezaba y dónde terminaba su responsabilidad y lo que le tocaba hacer. Nehemías no requirió designarlos. Usted puede leer completamente el libro de Nehemías y nunca va a encontrar una orden directa de Nehemías de decir: usted tiene que edificar de aquí hasta tal lugar. Es probable que haya sucedido. Es probable que Nehemías haya tenido que instaurar algún orden y, como lo dice el título del capítulo 3, repartir el trabajo de la reedificación. Pero eso no quiere decir que no hubieran personas dispuestas a hacerlo. Nehemías se presentaba ante la situación que las personas querían servir en la obra. Cuando una persona quiere servir en la obra, es más fácil repartir el trabajo. El versículo 1 también nos muestra que lo primero que nos registra la Biblia es que se pusieron a trabajar. Y los primeros que se pusieron a trabajar, ¿quiénes fueron? Fue el sumo sacerdote con sus hermanos sacerdotes también. Esto no es una coincidencia, sino una hermosa referencia que nos hace la Biblia de que los que estamos acá en los cargos de servir y en los cargos de realizar un ministerio delante del Señor, tenemos y debemos ser los primeros que nos levantemos a trabajar. La gente debe ver en nosotros que creemos en la obra que Dios nos ha dado y tienen que ver que Dios nos ha puesto a trabajar en ella, que lo damos todo para verla bendecir, para verla prosperar y para verla crecer. No es una doctrina de crecimiento, es que la obra de Dios debe ser algo contagioso en la gente. Si usted ve algo diferente en nosotros como pastores o en sus pastores y va a otras congregaciones de fe, usted tiene que hacerlo ver. Si el pastor es una persona que ocupa el primer lugar en la banca, cuando llega y es el primero que se va, cuando termina, hay algo mal ahí. La persona, un pastor, tiene que ser como el capitán del barco. Es el primero en montarse y el último en bajarse. Es una persona comprometida con su vocación, comprometida con la obra, comprometida con su llamado. Los que estamos en el ministerio debemos ser ejemplo y luz en todo. Hay otra razón de muchísima lógica por qué los primeros que se levantan son los sacerdotes. Considere esta realidad. Sin muros no hay ciudad, sin ciudad no hay sacrificios, sin sacrificios no hay sacerdocio. Y hago la referencia correctamente de la ciudad a los sacrificios porque quiero que vaya al capítulo 4, versículo 2. Dicen los enemigos de Israel. Sanbalat está hablando aquí, enemigo de Israel, dice: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? El original hebreo dice: ¿qué hacen estos sucios judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Entonces, los mismos enemigos de Israel hacían una referencia y una relación entre la edificación de la ciudad y el oficio del sacrificio, el oficio del sacerdocio. Contra lo que estaban contra, no un hombre enemigo de Israel, sino el espíritu demoníaco que habitaba en esta persona, era ser obstáculo de la adoración a Dios. Claramente los mismos enemigos de Israel consideran un enorme problema que la obra esté
en orden, que la obra esté caminando y que todo el pueblo se levante a hacerla. Vaya al versículo 5 conmigo. Dice el versículo 5: e inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Tecoitas no es otra tribu, es de la región de Tecoa, personas que poblaban una ciudad llamada Tecoa. Pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Subraye eso, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Como lo dijimos anteriormente en el capítulo 3, se nos dan los nombres de todos o de los más importantes que participaron en la obra de Dios. Pero el versículo 5 nos menciona que hubo unos que no quisieron ayudar. En realidad tenemos muchas cosas que aprender de estos versículos. Lo primero que puedo ver en la Escritura es que la Biblia es muy clara cuando dice: no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Y vea que el versículo 5 es muy claro en utilizar la palabra Señor con mayúscula. Así que es inequívoco que este Señor se refiere a Jehová. Ellos no se prestaron para trabajar en la obra de Dios. Pero algo más alarmante todavía es que utiliza el pronombre su, o sea, su Señor. Quiere decir que hay personas, y habían personas, y aún hoy existen personas que consideran a Dios su Dios, pero que se niegan a trabajar en la obra de ese Dios. Esto es interesantísimo. ¿Qué puede mover a una persona que proclama ser hijo de Dios no querer trabajar en los negocios de su Dios? ¿Qué puede generar en el pueblo de Dios considerar a Dios su Dios, pero no estar comprometido con lo que a Dios le interesa? ¿Qué puede mediar en eso? Si me permite una opinión personal, creo que es religiosidad. Es fácil llamar a Dios, Dios, como lo dice el Señor. Es fácil llamarme Señor. Pero no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino. Porque hay y ha existido siempre desde la antigüedad, en el tiempo de Jesucristo con los fariseos y en nuestra época, un espíritu de religiosidad. Nosotros no atacamos a las personas religiosas, atacamos al mismo espíritu de religiosidad que combatió contra Cristo. Y es un espíritu en extremo fiero, porque cree tener algún conocimiento o algún entendimiento de Dios y de quién es Dios, pero no hace la voluntad de Dios. Porque si conocieran e hicieran la voluntad de Dios, en el contexto del capítulo 3 de Nehemías, estarían trabajando en el muro. Así pues, la Biblia menciona a los trabajadores de la obra y también menciona a los que no quisieron trabajar en la obra. La única diferencia entre ellos es que a los que trabajaron menciona sus nombres y a los que no trabajaron no los nombra. Solamente se les menciona como sus grandes. Esto puede ser traducido como sus líderes familiares o sus gobernantes. Cualquiera que fuera el caso, se refiere a figuras de autoridad y de rango dentro de la sociedad hebrea de la época. Pero aunque eran figuras relevantes, no se dignaron a trabajar. Otras figuras de autoridad en Israel sí trabajaron en la obra. Usted, y lo vamos a estudiar ahora, va a leer que gobernador de tal lugar, gobernador de tal lugar, gobernador de tal lugar. Muchas personas con cargos de autoridad sí quisieron trabajar en la obra, pero estos no. A decir verdad, la Biblia consideró más importante a un platero y a un perfumero que trabajaron en la obra, lo puede ver en el versículo 7, que a estos llamados grandes, pero que no hicieron nada. Y esto me enseña, y lo puedo ver tan claro en estos días. La Biblia nos muestra que en el mundo y en el pueblo de Dios siempre hay personas que se consideran muy importantes para hacer el trabajo arduo. Piensan que sus posiciones de autoridad se pueden ver comprometidas o afectadas por el trabajo, y que ese trabajo puede ser llevado a cabo por personas de inferior posición. Lo vemos en los trabajos, lo vemos en la vida real, tristemente lo hemos empezado a ver en las iglesias.
gente con el ego demasiado alto y el orgullo muy inflado, faltos de la humildad, esa misma humildad que vemos en Cristo Jesús y de que nos habla Filipenses capítulo 2, del cual Pablo insta a los filipenses: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y nos narra la humillación y exaltación de Cristo. El único camino a la exaltación es la humillación. El cristianismo cree que es al revés. Debo ser exaltado primero, y desgraciadamente también funciona al revés. Si crees que tienes que ser exaltado primero, vas a terminar humillado. Este tipo de personas, desgraciadamente, también abundan en las iglesias. Estos se aparecen cuando ya todo está listo. Cuando es tiempo de tomar fotografías de la alfombra roja, es cuando les gusta aparecer. Les gustan los caminos hechos, pero no abrir brechas. Les gustan las iglesias listas, con las bancas listas, con todo listo, pero no quieren trabajar en formar iglesia. Consejo: no se rodee de ese tipo de personas. No se rodee ni de los criticones, no se rodee ni de los aduladores, y no se rodee de los que dicen seguir al Señor, pero no hacen su voluntad. A estas personas les gustan los ministerios ya hechos, no sufren para consolidarlos. Les gustan las iglesias ya hechas, no sufren para edificarlas. Les gustan los aplausos porque se consideran grandes, pero no se humillan para que Cristo sea exaltado. Este tipo de gente es mejor ni nombrarlos. Así nos lo enseña la Biblia. No los nombre. Aunque todos puedan encontrar un lugar en el muro, tristemente, no todos quieren un lugar en el muro. Avanzamos un poco. Tercer punto: la unidad y la unanimidad de todo un pueblo. Vamos a leer versículo 7, versículo 9, versículo 12, versículo 14, versículo 15, versículo 16, 17 y 18. Y vamos a encontrar cosas en común. Dice la escritura, versículo 7: junto a ellos restauró Melatías Gabaonita y Jadón Merononita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, versículo 9, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Jalones, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Versículo 14. Reedificó la puerta de Muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet Jaquerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum, versículo 15, gobernador de Coljose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey, hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Versículo 16. Después de él restauró Nehemías, hijo de Hasbuc, gobernador de la mitad de la región de Bet-Sur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes. Versículo 17. Tras él restauraron los levitas, Rehum, hijo de Bani, y junto a él restauró a Sabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Después de él, versículo 18, restauraron sus hermanos Babai, hijo de Henadab, gobernador de la mitad de la región de Keila. Mucha información que atender aquí. Primeramente vemos en estos versículos que tanto súbditos como gobernadores, príncipes y princesas trabajaron en la obra. En contraposición con los grandes que vimos en el versículo 5 y que acabamos de estudiar, aquí vemos otros con rangos de autoridad que no sintieron vergüenza de remangarse la camisa y trabajar arduamente para la obra de Dios. Pero esto no es lo único que vemos en estos versículos. Vea el versículo 7, es muy interesante. Se nos dice que Melatías y Jadón estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Esto es interesantísimo porque al otro lado del río se refiere al Jordán. Si usted ha leído correctamente el libro de Números y Deuteronomio, sabrá que hubo en la repartición de la tierra 2 tribus y media que recibieron
posesión de la tierra prometida antes de cruzar el Jordán, en la llanura fértil y vasta del Jordán. Esta era Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Eran las regiones más apartadas del reino y eran las regiones más apartadas de Jerusalén. Pero aquí vemos que los gobernadores o el gobernador de la región al otro lado del río mandó a sus súbditos a trabajar a Jerusalén. Aunque eran los más alejados, aunque tenían la mayor dificultad para llegar ahí, fueron las personas que tuvieron que ir a trabajar a la muralla. Habían prestado a sus súbditos para hacer el trabajo, pero hay algo más hermoso aún, es ver que los gobernadores de las regiones más lejanas de Jerusalén no solo enviaban a sus súbditos, sino que ellos también iban. Vea el versículo 15, vamos a analizar algo más a profundidad, del versículo 7. Dice el versículo 7, junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita y Jadón, Merononita, varones de Gabaón y de Mizpa. Son dos ciudades vecinas que están ubicadas al otro lado del río. Dos ciudades vecinas que están gobernadas por el mismo gobernador. Entonces la gente se pregunta, ¿cuál gobernador? Vea el versículo 15. Salum, hijo de Colhose, gobernador de la región de Mizpa, la misma región que está en el versículo 7. Con esto entendemos que el gobernador de toda la región del otro lado del río era el gobernador de la ciudad de Mizpa, y gobernaba tanto en Gabaón como en Mizpa. Esto es interesantísimo porque se nos dice que este gobernador que gobernaba sobre las dos ciudades al otro lado del río no solo envió a sus súbditos, sino que él también fue. Porque es muy fácil enviar a otro, mire fulanito, ayúdeme con esto, mire, hágame esto, mire, ayúdeme con tal otro. Es muy fácil designar. Pero mire el versículo 15, es increíble. Salum, hijo de Colhose, gobernador de la región de Mizpa, vea todo lo que hizo. Restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Si usted lee lo que hicieron sus siervos en el versículo 7 versus lo que él hizo, no es lo mismo. Quiere decir que sus siervos trabajaban en una cosa mientras él también trabajaba y hacía su parte en otro lado. Él no se quedó con el crédito de lo que trabajaban sus súbditos, porque eso es muy fácil. Esteban se partió el lomo, Don Fer se partió el lomo y viene David y dice, bueno, es que esto fue idea mía, porque yo los envié. No, Señor. Cada persona puede tener el privilegio de trabajar en el muro, de servir en la obra. Y el gobernador de la región de Mizpa, pudiendo solo haber enviado a sus súbditos, él también atravesó toda la distancia que también sus súbditos atravesaron para servir en Jerusalén y hacer su parte y hacerla bien y hacerla aún más abundante que cualquiera. Trabajó y trabajó duro. Él hizo su parte para que no se diluyera su responsabilidad con la de sus súbditos. El mismo principio, todos tenemos un lugar en el muro. Amén. Versículos 9 y 12. Vemos que Jerusalén estaba dividida entre dos gobernadores. Vaya a la Biblia, versículo 9. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Versículo 12. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Jaloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. O sea, Jerusalén como ciudad estaba dividida en dos gobernantes, dos gobiernos municipales, territoriales, como usted quiera llamarlo, pero estaba dividida. Y aunque estaba dividida, la obra los unía. Había un interés mayor que el de sus propios reinos y era el de la ciudad entera.
A decir verdad, todo Israel estaba dividido. Cuando usted lee todo lo que leímos en los versículos 7, en el versículo 9, en el versículo 12, 14, 15, 16 y 17, se nos nombra muchísimos gobernadores, muchísimos líderes familiares. ¿No se le hace parecido el entorno cristiano y eclesiástico en estos tiempos? Hay gobiernos por todo lado, gobiernos eclesiásticos, tristemente. Leemos en estos versículos que había gobernadores por todas las regiones, pero la obra de Dios los unió a todos. Ningún gobierno, ninguno de estos gobernadores tomó ocasión para decir: a mí solo me importa lo mío, los demás que vean a ver qué hacen o que vean a ver cómo se arreglan. No, ellos se unieron, no hubo egoísmo, no hubo divisiones. Este es un hermoso cuadro de lo que debería ser la iglesia, donde el bien común era la norma, donde nadie decía hacer suyo propio nada de lo que poseía. Vaya a Hechos, capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 32. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Amén. Aquí no había gobernadores, aquí no había reinos, aquí no había posiciones de autoridad en la iglesia. Es que este es mi ministerio, es que esto es lo que yo tengo que defender, es que este es mi nicho. Nada de eso vemos en Nehemías. Toda una ciudad reunida, todo un pueblo reunido, trabajando en lo que Dios quería que se hiciera. También vemos en el versículo 12 que el gobernador de la otra mitad de Jerusalén, vea lo que dice el versículo 12, dice: gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Él con sus hijas. Vean, dadas las condiciones socioculturales del contexto que nos da Nehemías, vean todo lo que ha pasado. Israel ha sido conquistada por Nabucodonosor 70 años antes. Ha sido destruida por completa, ha sido llevado a cautiverio sus jóvenes, sus mujeres, sus niños, y todo aquel que fuera apto para el servicio fue llevado y deportado por Nabucodonosor. Después, por decreto del rey Ciro de Persia, regresan los judíos 70 años después con Esdras a Jerusalén. Y la reforma cristiana, la reforma de ley más bien, es tan fuerte en Esdras que el pueblo tiene deseo de volver a reedificar. Y empieza a reedificar la muralla, pero el rey Artajerjes se los prohíbe. Y en Esdras capítulo 4, versículos del 23 en adelante, usted puede ver cómo la obra fue cesada con violencia. Entonces es muy posible, dada la deportación a Babilonia, que muchos jóvenes se hayan ido y no regresaron. Y también es posible que muchos de los que regresaron jóvenes hayan muerto por el cese a la obra por el decreto de Artajerjes. Con poder y violencia lo establece la Biblia en Esdras capítulo 4. Entonces es muy posible que este gobernador no tuviera hijos varones, ya fuera porque no le quedara en su descendencia o porque nunca los tuvo, porque en Israel escaseaban los hombres. Pero esto no lo detuvo para comprometerse él y toda su familia a trabajar. No tengo hijos varones, de hecho es la única mención en todo el capítulo 3 de Nehemías en el que usted encontrará la presencia femenina en la obra. No tengo hijos varones que trabajen en esto, pero mis hijas y yo vamos a trabajar. Increíble lo que vemos aquí, lo que nos empieza a mostrar la palabra de Dios. Esto, mis hermanos, vean, yo no sé si a usted le ha tocado hacer algún trabajo de construcción. Yo sí me he tocado en algún momento y yo sé que es bien duro y difícil. Y si es duro para un hombre, imagínese para una chica, hija de un gobernador de clase alta y acomodada. Pero esto lo único que hace es subrayar
el enorme trabajo, la enorme voluntad y el enorme deseo que había en esta gente de servir. Amén. Y que con esto la Biblia está haciéndole una mención honorífica a un grupo de chicas que decidió servir, aunque era un trabajo extremadamente rudo y en un trabajo exclusivamente para hombres. Este es el poder que hay en el trabajo hecho con unidad. ¿Recuerda las palabras de Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Tercer punto, cualquiera puede trabajar. Amén. Versículos 8 y versículo 32. No estoy predicando en orden porque una mención casi que biográfica como lo está haciendo el capítulo 3 no ocupa un orden específico. Pero vea el versículo 8 y el versículo 32. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Arnai, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Versículo 32. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Vemos aquí plateros, comerciantes y perfumeros edificando un muro. Yo me pregunto, ¿qué sabe un perfumero, un platero, un comerciante de cimientos, de albañilería o de cualquier otra cosa relacionada con la obra de edificar un muro? Probablemente no sabían nada, pero eso no los detuvo. ¿Qué sabe un perfumero? Ya hablando en serio, ¿qué podría saber un perfumero para edificar una muralla? Pero no solo se prestaron para hacerlo, sino que cumplieron. Dice, dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Lo que se les encargó hacer, eso hicieron. Y eran plateros, perfumeros y comerciantes. Todo tipo de persona tiene un lugar en el muro. Es que la gente no lo entiende, la gente no lo ve. Poniendo el ejemplo de Dwight Lyman Moody, sabía que el maestro de escuela dominical, el señor Kimball, que le presentó a Cristo a este joven, era un zapatero sirviendo como maestro de escuela dominical a un niño. Y entonces creemos que hay personas calificadas o descalificadas para realizar la obra de Dios, pero eso no es tal. Eso no es cierto. Yo en la iglesia, mis hermanos, veo abogados dando clases de escuelita bíblica, veo doctores ministrando la alabanza, veo ingenieros haciendo de tesoreros, veo contadores acomodando y limpiando sillas. Todo el mundo tiene un lugar en el muro. La cuestión es, ¿quieres formar parte? ¿O te sientes muy grande para ello? La gente piensa que para edificar la obra se requiere solamente teólogos o eruditos bíblicos. Pero Dios necesita hombres y mujeres fieles que quieran hacer su parte desde cualquier posición social en que se encuentren. Pensamos, es que yo no he estudiado teología, yo no me he preparado lo suficiente, pero tienes un lugar en el muro si quieres. Amén. Yes. Cada vez que Satanás venga a su cabeza y le dices que no, es que yo todavía no estoy preparado, es que a mí me falta preparación, lea el versículo 7 y el versículo 32 de Nehemías, capítulo 3. Un perfumero, un platero, un comerciante trabajando. Es que me falta esto, me falta capacitación como lo otro. La era de la iglesia hoy en día se ha caracterizado por peros. Ya nadie deja nada, ya nadie está dispuesto a sacrificar nada por servir al Señor. Lo hemos predicado cientos de veces. No se trata de una cuestión exclusiva de capacitación. Esta mañana y tarde que hablábamos por WhatsApp respecto a la interpretación de un capítulo bíblico, de una parábola bíblica, comparábamos lo que se dice o lo que se nos enseñó que era
versus lo que a la luz del contexto bíblico y de lo que nos está diciendo hace todo sentido que es. Y tenía una conversación con una persona antes de empezar la cuestión y entonces él me decía, es que yo nunca he estudiado, es que yo no sé como usted sabe, cómo sabe usted esas cosas. Y yo le digo, la Biblia es universal y personal a la vez. Y el maestro que tienen ustedes, que es el Espíritu Santo, no el que está al frente, es personal también. Y que para todo aquel que crea, dice la Escritura, que es el Espíritu de Dios el que nos va a llevar al conocimiento de toda verdad. Pero ¿qué es lo que ha pasado en la iglesia? Hemos leído la Biblia o hemos escuchado a alguien que nos lea la Biblia y nos la explique y nos hemos quedado con ese criterio sin buscar una revelación personal de Dios para con nuestra vida. Entonces, ¿puede una persona estar capacitada para servir sin importar si es médico, abogado, sin importar si es zapatero? ¿Está capacitada? Sí. Pero esa persona tiene que aprender que la verdadera revelación de lo que predicamos proviene de acá y de un tiempo de intimidad con Dios. Hablaba esta semana con una compañera de trabajo que está con proyectos como estamos todos, cargada de trabajo como estamos todos, que quiere servir en la iglesia y está en la universidad y dice, siento que no estoy dando la talla en todo. Y yo me pregunto, ¿cómo hace usted? Usted trabaja, usted está casado, usted lleva proyectos, tiene un ministerio, va al gimnasio, hace ejercicio, ¿cómo hace? Y cuando yo vi a una persona cristiana tan cargada y tan desesperada, le pregunté, lo primero que le pregunté es, ¿cuándo fue la última vez que oraste? Se quedó callado. ¿Cuándo fue la última vez que estudiaste la Biblia? Se quedó callada y le dije, por eso estás como Marta, afanada y turbada. Porque no has estado en el consejo de Dios, porque no has ido a la fuente, porque no estás buscando fuerza, porque igual que cualquier circunstancia de nutrición básica, deje de comer una semana y me cuenta cómo le va. Su cuerpo no va a reaccionar bien, ¿cierto? Entonces, si la comida es nuestro alimento para con el cuerpo y la Biblia es nuestro alimento para con el espíritu, deje de comer unos cuantos días del espíritu y me cuenta cómo le va. Y entonces vemos a cristianos anémicos, debilitados, es que me falta fe, es que no sé qué hacer con todas estas cosas, es que no tengo poder de decisión, es que no sé qué hacer con respecto a tal cosa, es que me siento turbado. Pero y la pregunta cuando ese cristiano te empieza a dar esas quejas es, ¿cuándo fue la última vez que leíste? ¿Cuándo fue la última vez que buscaste intimidad? Pero hemos sacrificado crecimiento y decimos que somos cristianos, pero tenemos nuestra vista puesta en todas las cosas terrenales. Cuando nos dice la Biblia, tengan pues la vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque muertos sois para con estas cosas de la tierra. Y mi segunda pregunta para esa persona, dígame sus prioridades. Dios no es su prioridad, aunque usted la dice nominalmente y de boca para acá. Dios no es su prioridad, porque si no usted estuviera orando y usted tuviera tiempo de intimidad con Él. Entonces no me venga a decir que Dios es el número uno en su vida. Si Dios no es el número en su vida, ¿cuál es el número uno en su vida? Y descubrimos en una conversación a las 6 de la tarde ayer jueves que su prioridad número uno en la vida era el trabajo. Bueno, es tu trabajo. Entonces, algo vas a tener que hacer. Y vas a tener que ir delante del altar del sacrificio. Y presentarte, como dice Romanos, sacrificio vivo. Para que Dios te quiebre y te vuelva a setear tus prioridades en orden. Tu prioridad es Dios, entonces demuestra que tu prioridad es Dios. ¿Cuál es tu segunda prioridad, fulanita? Mi segunda prioridad es el ministerio. Otra vez mal. Tu segunda prioridad no puede ser el ministerio. Y se lo dice alguien que se justificaba con la Biblia para decir que la primera prioridad era Dios y la segunda prioridad era el ministerio, porque decía, porque la Biblia dice que el que no dejare padre y madre y un otro montón de cosas no puede ser digno de tu reino. Y Dios vuelve a aceptar mis prioridades y dice, prioridad 2, tu familia, tu matrimonio, tus padres, tu familia, prioridad 2. Fulanita, ¿cuál es su prioridad 3? Bueno, ahora sí mi familia. Madre. Prioridad 3, usted.
Sin usted no hay trabajo, sin usted no hay ministerio. Pues lo hay, pero usted no forma parte. Prioridad 3, usted. Tómese un tiempo usted. Haga ejercicio, haga algo, cuide el templo del Espíritu. Usted es prioridad también. Y después de todas las cosas dice prioridad 4, ministerio. Pero esta persona estaba turbada: trabajo, proyectos, universidad, novio porque se había conseguido un novio nuevo, ministerio, y entonces estaba vuelta loca. Entonces, tenemos que centrar nuestras prioridades. El mundo nos quiere robar la paz. Le decía, Satanás es un quebrantador del alma. Tiene todo el tiempo, él no envejece, no se hace viejito, no va a morir en el 2016 o 2017. Ha existido siempre y seguirá haciendo lo que se ha hecho durante toda la historia de la humanidad: esperar a quebrar el espíritu humano. Y lo puede hacer con toda facilidad, porque nosotros como humanos nada podemos hacer. Jesucristo dice: lejos de mí, nada podéis hacer. Nada, es que es nada. Y entonces vemos a los cristianos que se alejan de Dios y pretenden vivir una vida sin Dios y ser exitosos en todo lo demás. Setea tus prioridades. Otra de las personas que me gustaría que Don Fer estudie y predique en algún momento es Hudson Taylor, misionero en la China. Dijo: tengo tanto que hacer que lo primero que tengo que hacer es orar. Amén. Y entonces dice la historia acerca de Hudson Taylor, dice que no había salido el sol en la China cuando Hudson Taylor estaba de rodillas orando por la China. Entendió cuáles eran las prioridades, las seteó en orden, fue exitoso en lo que Dios le mandó a hacer. Cuando usted setee esas prioridades, sin importar en dónde se esté desempeñando, usted tiene un lugar en el muro. Antes no. Toda persona tiene un lugar en el muro. ¿Quiénes son los primeros que se levantaron entonces? El sacerdocio. Ustedes no lo saben y no lo digo porque para rajar, como dicen por ahí, porque realmente a nadie le importa más que a Dios, pero mi esposa y yo somos los primeros en venir y los últimos en irnos. Y las sillas en las que ustedes están sentados porque los pastores son los primeros que se pusieron a trabajar. Y esto no lo digo para que usted diga un aplauso para David, para Rebeca. Dios me libre de ambicionar ese tipo de cosas, porque el aplauso se queda ahí, más la recompensa que yo busco está allá. Y entonces no se trata de esto, se trata de que si usted quiere un ministerio efectivo, usted tiene que levantarse a trabajar. No puede sencillamente esperar que todo esté hecho, que todo esté servido. Vamos a la reunión, escuchemos cuál es el mensaje y me vuelvo a ir. Si usted quiere verdaderamente ser usado por Dios, usted tiene que decidir formar parte. Es tan obvio cuando uno lee Nehemías capítulo 3, cuando lo lee pidiendo revelación, no cuando lo lee: qué pereza, ni siquiera puedo mencionar el nombre Refaías o Urías o Mesulam. Y entonces me trabo y no sigo leyendo y dice: bueno, vamos a ver qué sigue en el versículo 4. Y cuando en el versículo 7, en el capítulo 7, se nos dicen los descendientes que entonces estaban en ese tiempo en Jerusalén, dice: bueno, brinquémonos también el 7, y le estás cercenando partes a la revelación que Dios tiene para tu vida. Es que no entiendo nada, es que son solo nombres. Entonces te toca estudiar más. Último punto, y nos vamos con esto: servir con alegría. Versículo 20. Después de él, Baruch, hijo de Zabai, con todo fervor, restauró otro tramo. Amén. Desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Vea que Eliasib no trabajó para sí. ¿Qué nos dice el versículo 1? El primero que se levantó fue el sumo sacerdote Eliasib, pero no se levantó a edificar la puerta de su casa. Se fue a edificar a otro lado. Y cuando te encargas de hacer lo que Dios quiere que hagas, Dios se encarga de lo tuyo. Baruch edificó con todo fervor y alegría la puerta de la casa de Eliasib, el sumo sacerdote. Eliasib no se preocupó para servirse solo a él mismo. Bueno, yo voy a edificar, pero voy a edificar solo la puerta de mi casa, porque es lo que me interesa a mí. Bueno, yo voy a trabajar en jóvenes, pero solo en jóvenes porque es lo que me toca hacer a mí. Yo voy a trabajar empieza a obedecer a Dios y a trabajar en lo que Dios te pone. Y Dios pondrá a otros a hacer para tu beneficio.
Porque lo vemos en la Biblia. Lo dice Jesucristo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas demás cosas van a ser añadidas. El original griego dice: todas esas demás cosas irán viniendo. Pero entonces decimos: no, yo voy a servir, pero con ciertas condiciones, porque yo tengo mis responsabilidades, yo tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Entonces no estás entregando completamente tu servicio a Dios. Yo voy a hacer y Dios se encargará. Y aquí vemos que un hombre, con toda la alegría del mundo, hizo la parte de Eliasib, mientras Eliasib edificaba ¿qué? La puerta de las ovejas. Otro punto totalmente distinto y lejano en la muralla. Pero considerando solo ese aspecto y ya enfocándonos más respecto a lo que se dice de Baruc, me resulta increíble que la Biblia registrara absolutamente todo acerca de lo que es servir a Dios. Pues Baruc probablemente no hizo más que los demás. Quizás algún poco más, o quizás menos, no lo sabemos. No hizo más, pero no se trata de lo que hizo, sino de cómo lo hizo. Nos dice que lo hizo con todo fervor. La palabra hebrea utilizada denota alegría y entusiasmo. Hay personas para las cuales servir a Dios es motivo de alegría. Están contentos, están entusiasmados con la idea de servir a Dios, de trabajar en la obra, de que Dios los tome en cuenta. Están deseosos de que así sea. La Biblia hace una pausa para destacar que lo hizo con toda alegría y felicidad. Estaba pero contentísimo, con la mayor alegría del mundo. Hay personas que hacer la obra y el ministerio no es solamente una carga impuesta o una obligación que deben hacer. No se limitan al compromiso o al deber. Son todas esas cosas. Y además, porque les causa alegría hacerlo. Claro que es una obligación, claro que es un compromiso. También le añado, es un honor. Es una enorme responsabilidad delante de Dios, el jefe más exigente que hay. Es extremadamente amoroso, pero Dios es perfecto en todos sus caminos. Entonces exige de sus siervos santidad, obediencia, humillación, consagración. Es un trabajo extremadamente duro y exigente, pero que a pesar de todo ello hay alegría y satisfacción al hacerlo enorme. Y es hermosísimo servir, es hermosísimo formar parte, es hermosísimo encontrar un lugar en el mundo. Vamos a poner un video que nos encontramos esta semana ahí por internet y demuestra un poco lo que es cuando todos, unánimes, trabajan en algo. Más que se puede, sino algo. Aquele osso para cá, apenas aqui, essa.
Home Church no es una iglesia de uno, no es un ministerio de uno. Home Church es una iglesia de todos. Y si es una iglesia, usted cree que es una iglesia de uno, creo que esta no es la iglesia para usted. Juntos es más fácil. Oramos. Padre, gracias te damos por este viernes, Señor. Gracias por la predicación de tu palabra, Señor. Gracias por tu espíritu que nos enseña y nos anima, Señor, a formar parte, a ser uno trabajando en el mundo. Señor, ayúdanos a no tener mentalidad de grandes, sino mentalidad de aquellos que quieren encontrar un lugar en el muro y de que quieren hacer su parte en el reino, Señor. Ayúdanos a tener corazones humildes o corazones humillados delante de ti. Ayúdanos a llevar juntos las cargas de otros, a hacer nuestra este ministerio, que es tan pequeño como queramos que sea, o puede ser tan grande como todos queremos, que podemos creer que sea. Lo que nos falta es soñar y creer que el Dios de la obra es fiel en prosperarla, conforme a su voluntad y conforme a sus mandatos. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a consagrar nuestras vidas, a santificar nuestras vidas para servirte a ti. Porque aunque el trabajo es para todos, no todos pagan el precio para trabajar. Y queremos pedirte en el nombre de Jesús que todos aquí reunidos sientan de ti un llamado a levantarse a la obra. No un mandato de un hombre, no el deseo de un hombre, sino el mandato de Dios a servir y a formar parte de algo que nace de tu corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Chicos, algunas cosas.